Buenas tardes, mi nombre es Alexander Bruno. Eduardo Ruiz. Ismael Seas. Vamos a hablar sobre escuelas de administración neoclásicas y clásicas. Ahora, ¿qué es administración? Antes de eso voy a hablar un poco del antecedente. La administración fue usada antes de tomar en cuenta de la razón de que lo utilizamos. Un claro ejemplo, los egipcios, en los tiempos nómadas y distintos puntos más. Voy a continuar con los egipcios. Los egipcios mayormente utilizaban papiros, donde anotaban, un ejemplo, sus recursos que utilizaban, la distribución y demás. Este era un claro ejemplo de la administración. Sin darse cuenta, ellos utilizaban la administración y permitían una mejor eficiencia en sus objetivos. Ahora, voy a hablar de la administración. Se divide en 4 puntos. Antes, la planificación, donde se busca una idea en conjunto. La organización, donde se puede dividir el trabajo. La ejecución, aquí en este punto se da el trabajo en sí. Y la organización de recursos, trata de buscar la manera eficiente de lograr el objetivo. Y claro, siguiendo con la línea del tiempo, vemos cómo avanzando en esa línea nos encontramos con la revolución industrial, que es de ahí de donde nacen la escuela de pensamiento clásica, que fue dada esa idea por Henry Fayol. Al dar esta idea dio unos 14 principios en los que varias de estas teorías se basan a día de hoy. Una de estas teorías es la teoría taylorista o el taylorismo, también conocido, o con otro nombre, la administración científica. Esto fue dado por Frederick Taylor, que escribió un libro en 1911 llamado Los principios de la administración científica. Se basa en 3 puntos. Uno de ellos lo podemos ver también en los principios de Fayol, que es la división del trabajo. Los siguientes puntos son la eliminación de la autonomía temporal del trabajador y la producción en cadena. Que la producción en cadena se refiere a dividir los procesos en varias secciones para que un trabajador gane experiencia en un solo sector de toda la producción. A su vez tiene diversos objetivos a llegar con esta teoría, que es producir más con un menor costo, por ejemplo. También mantener un estándar de calidad. También tiene personas que supervisen a los empleados para mejorar de alguna manera la producción, ver dónde hay fallas y mejorarlas, y dar una motivación a los trabajadores por su forma de trabajar, se me fue la palabra. Según tú, ¿qué ventaja tiene esta teoría de la que me estás hablando? Bueno, tiene bastantes ventajas, como que es más eficiente, aumenta la productividad y tiene un crecimiento en los beneficios de la empresa, ¿no? Pero también tiene desventajas. Continúa. ¿Cuál es la importancia de la teoría de la cual nos estás hablando? Tiene desventajas. Por ejemplo, tiene más desgaste en los trabajadores. Los trabajadores se sienten menos motivados porque es un trabajo más monótono, porque solo se centran en un proceso todo el tiempo, como vimos en la producción de cadena. Un trabajador se siente en un proceso. No tienen relación entre los empleados, no se relacionan socialmente, mejor dicho. Y
al tener empleados desmotivados, desgastados, cansados, no felices en su área de trabajo, lo que se consigue es una menor calidad en el producto, a pesar de que uno de los objetivos es mejorar la calidad. El cómo tratan a los empleados da un bajón a estos. Bueno, continuando con el aporte de mi compañero, continuando con la línea del tiempo, en el siglo XX, en el año 1927, surgió una teoría muy importante, lo cual la teoría que surgió en ese año o en ese siglo, o sea, impactó a todo el mundo. Es la famosa teoría de las relaciones humanas o teoría humanista. Esta teoría nació o surgió en la escuela neoclásica. Esta teoría fue pensada por el psicólogo y sociólogo Elton Mayo. Se inició esta investigación gracias a que se empezó a estudiar gracias a que se empezó a estudiar las ciencias sociales y la psicología. O sea, ¿por qué ciencias sociales? ¿Por qué? Porque las ciencias sociales mayormente abarca el estudio de la sociedad en una zona o en un ámbito. Bueno, lo cual Elton Mayo tenía un pensamiento, como decía, que, o sea, el humano no tiene que ser como una máquina, sino se tiene que sentir como en un grupo social. Bueno, la teoría surgió gracias a la reacción y oposición a la teoría clásica. ¿Por qué? Porque en la teoría clásica, mayormente de las empresas lo consideraban al ser humano como una máquina, o sea, lo maltrataban, no tenían derecho a nada, o sea, prácticamente el ser humano era usado como una máquina más, digamos, ¿no? Y bueno, luego Elton Mayo puso un pensamiento y bueno, quiso cambiar y bueno, cambió, digamos, contrarrestó, o sea, el pensamiento de Elton Mayo era contrarrestar la deshumanización en el trabajo, o sea, porque claro, había mucho maltrato psicológico en el ámbito. ¿Por qué? Porque el sector administrativo nunca le daba su sitio a los que trabajaban así en obras. Bueno, y eso fue por el cual surgió esta teoría. Bueno, las características de esta teoría se caracterizó, digamos, por darle más importancia al trabajo. La situación social en una empresa no importa lo material, sino lo que más importa para que una empresa o una organización social esté bien, el ámbito psicológico, o sea, que todos tengan una relación estable. ¿Para qué? Para que esa empresa o esa organización se desenvuelva bien. Bueno, el criterio, mi criterio mismo, mi criterio de esta teoría, bueno, yo aplico este criterio, que las relaciones humanas destaca en una organización organización que la parte del ser humano es la más importante, gracias a que el individuo se siente más realizado y con mayor bienestar si está relacionado con sus propios compañeros o colegas. Y bueno, porque cuando un individuo es introvertido, bueno, no hace bien su trabajo, o sea, tiene miedo a preguntar. ¿Por qué? Porque la otra persona no es sociable. Bueno, eso es un ámbito mucho. Bueno, esta teoría igual tiene sus desventajas. ¿Por qué? Porque al existir muchas leyes y al existir muchas defensas hacia el ser humano, igual, digamos, el ser humano se vuelve como, se puede decir, como, o sea, se vuelve mucho, se echa a esas leyes, claro, se aprovecha de esas ventajas que tiene, digamos. Uno se vuelve un poco más flojo, no hace caso. ¿Por qué? Porque sabe que si le hacen algo, él, digamos, se puede quejar y bueno, existen, digamos, leyes que defienden, ¿no? Y bueno, gracias. Está bueno, pero tiene sus problemas, ¿no? No, pero agregando, claro, hay un ejemplo que ya lo vimos, que es la teoría taylorista, que es la que
se centra más en el dinero, mientras que el de los recursos humanos se centra más en el ser humano. En una se centra en cómo se va a sentir esta persona en un área de trabajo de grupo, y en la otra se centra más en producir. Ahora, ¿vos querés hablar tu tema? La teoría Z, veamos como los japoneses o personas japonesas implementaron como una teoría que permitía que las personas que trabajaban en la empresa pertenecieran y sintieran como si la empresa les correspondiera a ellos. Ahora voy a hablar un poco de la teoría Z, y antes de hablar de la teoría Z voy a hablar un poco de la teoría Y, porque mayormente se confunde. ¿Por qué? La teoría Z es una teoría donde cada persona se siente perteneciente a la empresa, aporta lo que puede, lo que da y lo que puede. O sea, yo soy bien bueno en un sector, sé que él puede complementarme, pero yo puedo apoyarlo y él puede complementar a otro consecutivamente. Mientras que la teoría Y es participativa. Yo sé algo, él sabe algo y el otro sabe algo. Y el quien sepa mejor, pues escala más en la empresa. Ahora, la teoría Z fue creada a partir de 1980 o los 80. Un antecedente fue el libro de ¿Cómo puedo hacer frente al desafío japonés? Esta teoría se basa en en 3 puntos: confianza, trato íntimo y sutileza. ¿Por qué confianza? Porque hay una confianza, ya sea entre el jefe o el encargado con el sector, con su sector de trabajadores. Trato íntimo quiere decir, cada persona es distinta. Ninguna persona puede tener un ámbito psicológico, mental, monetario, cualquier aspecto que tú veas no tiene el mismo oportunidad, cualquier cosa no tiene la misma cantidad. Sutileza, cada persona tiene enfermedades, cada persona piensa de forma distinta, cada persona tiene distintos puntos de vista. Esta teoría mayormente trata de que el perteneciente trate de lograr su objetivo, dando así que en cada momento, en cada transcurso, tenga la oportunidad de ser ascendido. Cualquier persona que trabaje cierta cantidad de años es ascendido en esta clase de empresas que aplican esta teoría. Esta teoría mayormente trató de hacer frente a las teorías que se aplicaban en Estados Unidos, porque esta teoría mayormente es aplicada porque cada persona se siente perteneciente, aporta en sí y permite que cada lugar o cada sector que conforma la empresa sea administrada de distinta manera. Y por ejemplo, una mujer embarazada, al estar en una empresa que aplica esta teoría, recibe una manutención, recibe tiempo de descanso, distintos puntos más. Esta teoría permite que el trabajador, al sentirse dueño, partícipe y perteneciente a la empresa que aplica esta teoría, sienta ganas de incentivar, como decir, esto es mío, si la empresa le va bien, recibiré un mayor bono, recibiré esto, así que voy a tratar de dar lo mejor de mí y hacer que esta empresa crezca y me corresponda, o sea, que sea correspondiente. Yo le doy algo a la empresa me va a dar algo que a mí me sirva y pueda seguir trabajando, y personas mayormente que trabajan en estas empresas que aplican esta teoría, mayormente continúan en esta empresa porque hay más beneficios que desventajas. Ahora, la teoría Y, como dije, es participativa, no tiene nada que ver. Uno trata de dar participación, de que cada persona dé su aporte, y otra es pertenencia. Ahora voy a hablar un poco de otra teoría aparte, que es la teoría de contingencia. Esta teoría fue a partir de la década de 1950. Trata de romper un esquema tradicional. ¿Por qué un esquema tradicional? Porque a partir de esta década solamente se veía el aspecto interno de la empresa, no se veía algo alrededor. ¿Por qué?
Cada empresa tiene que adaptarse a distintos cambios y esta teoría busca adaptarse a los cambios que se dan. Desde luego que cada situación que se busca no tiene una sola forma de dar solución, no hay distinta manera de dar soluciones y también trata de adaptarse a cambios, ya sean internos o externos. La teoría de contingencia abarca mayormente corresponder a diversas situaciones. Quiere decir que no cada situación es distinta, como la palabra dice contingencia. La teoría es como que se puede aplicar en cierto punto o en cierto caso. Es como un respaldo, porque en sí la palabra contingencia puede ser usado o no usado, falso o verdadero. Ahora, de todo lo que vos nos has contado, ¿cuál es la que se aplica hoy en día en nuestro país? En nuestro país mayormente se aplica la de contingencia porque estas teorías se complementan entre distintas teorías, porque la empresa trata de buscar ciertos aspectos internos y externos. Un ejemplo, si yo tengo un producto y ese producto, me centro en el producto y sigo produciendo, el producto obviamente va a tener, al no tener demanda o menor demanda, mi precio puede bajar. Pero si yo busco, otro ejemplo, vendo chinelas y de la nada quiero hacer crops, técnicamente son el mismo material o pueden ser el mismo material. Puedo abarcar distintos mercados dando en sí una ganancia más para la empresa, porque técnicamente tengo el mismo presupuesto puedo dar el mismo presupuesto para ese lado. Ahora voy a hablar de mi criterio. La teoría Z y la de contingencia muestran fallas en algunos sectores, pero estas tratan de dar soluciones mediante las mismas. Eso quiere decir que ninguna empresa o ninguna teoría se aplica sola. Y yo, continuando con mi teoría taylorista, que no pude dar el criterio porque se me fue un poco, notamos, ¿no?, como hay ventajas, desventajas, como en todas las teorías que hemos visto, pero es una teoría que se puede complementar por otra para evitar ese maltrato a los trabajadores y a sus condiciones laborales. Y abarcando la teoría, el criterio de Ismael y el criterio de Alexander, podemos ver como en los criterios vemos que las teorías administrativas, en el ejemplo que dio de una teoría que está siendo utilizada a día de hoy por empresas, tenemos que a pesar de que tienen desventajas, ya sea al lado humano o al lado productivo, se toman en cuenta distintas teorías, no se toma una sola teoría en cuenta para poder trabajar de mejor manera tanto en producir como en los recursos humanos. Y eso sería todo. ¿O algo más quieren agregar ustedes? No, sobre todo. Muy bien, hasta luego.